Llama únicamente a Primo Cartello. Heladería Boutique Primo Cartello, donde los sabores te sorprenden. Helados artesanales para compartir con pasión. Seguí la ruta del sabor en Honorio Pueyrredón 1407. Takeaway o delivery al 11 51 56 67 27. Por Instagram como @heladería Primo Cartello BC. Ah, y los martes hay promo de 2 kilogramos al precio de 1. Una oferta que no podrás rechazar. GPS Audiovisual Radio, todos los miércoles a las 19 horas. El protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino no volverá a ser el que es hasta ahora. Nosotros, desde GPS Audiovisual Radio, seguimos apostando y bregando por la cultura como pilar fundamental de una sociedad. Una cultura que sea plural, accesible y que cuente con recursos del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap, la operación técnica de Gonzalo Sorais y en la conducción, ¿quién les habla? Julia Montesoro. Martín Riuj es el director de Vladimir, el inquietante thriller psicológico protagonizado por Daniel Araoz, Carlos Belloso y Marcelo Melingo, que se estrena mañana en más de 30 salas de todo el país. Estamos ahora en comunicación con Martín Riusnig. Es un placer saludarte, Martín. Bienvenido a GPS Audiovisual Radio. ¿Me escuchás? Eran buenos tiempos. Nos sentíamos hermosos, geniales, eternos. Pero el paso del tiempo Raulito. es inevitable. Dicen que vos empujaste a Raulito por el balcón. ¡Qué hijo de puta ese Pereda! Córtenla, porque me los voy a llevar a todos. Para nosotros es tarde. No sé dónde carajo buscar. Margot. Es como si me hubiera olvidado de todo. Antes cuando pintaba, era como encontrar algo. Ese algo me transformaba. Ahora sí, que no puedo pintar más. Tengo que hacerte una pregunta. ¿Qué querés saber? ¿Si es tu hija? Conozco de toda la vida. ¿Margot está muerta? Te salió bien la joda de la otra noche. Raulito se cayó solo. Y la trola que me dejaste en el baúl del auto. Margot era mi amiga. La mataste, hijo de puta. Vi cómo van encajando las piezas, ¿no? Fabulosa. Falta una, la última. Nadie lo va a poder creer. ¡Vladimir! Vladimir, una película de Martín Riunig, con Daniel Araoz, Carlos Belloso, Marcelo Melingo y elenco. Vladimir, estreno en salas 11 de abril. Martín Riusnig es el director de Vladimir, el inquietante thriller psicológico protagonizado por Daniel Araoz, Carlos Belloso, Marcelo Melingo, que se estrena mañana en más de 30 salas de todo el país. Estamos entonces en comunicación con Martín Riusnig. Es un gran placer saludarte, Martín. Bienvenido a GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás?
Bueno, estamos con algunos inconvenientes de comunicación, pero estamos conectados con el director de Vladimir, esta película que se estrena mañana en más de 30 salas de todo el país. Es un thriller impactante, con un elenco realmente muy, muy llamativo, que es Daniel Araoz es el protagonista de esta historia, es el protagonista casi excluyente de esta historia, en la que también trabajan Carlos Belloso y Marcelo Melingo. No sé si me estás escuchando, Martín. Creo que tenés muteado el, el micrófono. Por eso no logramos comunicarnos. Creo que ahí sí estamos, ¿puede ser? A ver, hola. Ahora te estoy escuchando, perfecto. Ah, perfecto, Bueno, buenísimo. bienvenido a GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo, Bueno, muchas gracias. ¿Cómo llegaste a Vladimir? ¿Qué parte de tu propia historia y de tu experiencia como artista plástico resonaba en tu cabeza al querer abordar esta historia en el cine? Bueno, justamente el punto de partida fue ese, ¿no? Yo desde mi muy temprana edad me dediqué a las artes plásticas y tuve todo un recorrido que va desde los talleres barriales y de ahí hasta, bueno, terminar un secundario, un bachillerato en Avellaneda y meterme en Bellas Artes, en la Pueyrredón, que ya no existe más, ¿no? Ahora es el Ajá. UNA, de la Universidad Nacional de Artes. Sí. Todo en ese trayecto, yo tengo la oportunidad de conocer mucha gente, como caso Perecelis, Marta Minujín, bueno, infinidad de gente dedicada al arte, a la pintura, a la escultura, bueno, las artes en general, y a la vez también las circunstancias que rodean a toda esa eventualidad. Y Vladimir se plantea un poco a partir de esas anécdotas, de esos recuerdos, de experiencias propias y también experiencias vividas de otros que te las cuentan. Ujú. Y ahí yo empiezo a escribir Vladimir, que esto empezó hace como 6, 7 años. Ahora, lo interesante que yo encontré en todo esto era a ver cómo podíamos cruzar, involucrar toda esa experiencia personal con un género, Ujú. que es en este caso el thriller psicológico, la comedia negra. Y ahí y acá ya te redondeo, ¿no? La idea, nosotros, Superurban, siempre, esta es nuestra cuarta película, siempre recurrimos al género, ¿no? Nos gusta, Sí. nos sentimos impactados por el género, ¿no? En este caso, bueno, el thriller. A ver de qué forma podíamos mezclar estos dos universos. Y de ahí sale Vladimir, y por eso Vladimir es una película muy extraña porque se refiere al mundo del arte, pero al mismo tiempo tiene una estructura de thriller psicológico y de comedia negra, ¿no? O sea, Ujú. logramos combinar ambos universos. Ahora, bueno, ¿cuánto tiempo requirió llegar a este estreno de mañana? ¿Cómo empezó el proyecto y cómo se fue modificando en el camino? Mira, ya te digo, la escritura empezó hace 6 7 años. Después, el devenir de la política y de decisiones de cada gobierno que fue entrando en referencia a Inca, nos atrasó mucho, la verdad es esa, nos atrasó mucho. Em, Hasta que, bueno, un día te dicen de Inca, te dicen, bueno, tenés el apoyo. Y tener el apoyo de Inca gravita en un 90% de posibilidades de hacerla o no hacerla. Ujú. Nos juntamos, las productoras, dijimos, che, bueno, a ver, tomamos una decisión, la hacemos, no la hacemos. Era un presupuesto bajísimo, muy, muy bajo. Era un riesgo que había que asumir y decidimos hacerla. Y Ujú. por eso la rodamos durante, bueno, apenas ya había terminado la pandemia. Estamos en 2022
de todo un año de postproducción, 2023, y hoy estamos acá ya con la película terminada, pero además un lujo, un sueño realizado, porque quedó, o sea, a pesar de todo el tiempo que pasó y las vicisitudes que atravesamos y las dificultades, quedó una película de la cual podemos sentirnos muy, pero muy orgullosos. Ujú. ¿Y cómo fue el proceso de formación, de conformación del elenco? ¿De qué forma Bueno, surgió la decisión de darle a Daniel Araoz el rol central de esta historia? mira, fue al principio muy caótico todo porque, ya te digo, era una película con un presupuesto muy, pero muy, muy bajo, pero al mismo tiempo teníamos mucha confianza en la historia. Creíamos que podría, que en ese momento podría desarrollarse un proyecto, digo, en el potencial, porque en ese momento no sabíamos bien hacia dónde iba. Y empezamos a hablar con muchos actores para tratar de armar un elenco, además armonioso en el sentido de que, como la historia es bastante coral, Ujú. encontrar el atributo de cada personaje con un actor que se correspondiera con eso. Y, y bueno, de repente apareció Daniel. Yo, la verdad, no me acuerdo bien cómo fue que surgió el nombre, lo llamé por teléfono, hablamos, Mm. le mandé un guión, se copó, le gustó, me aportó. La verdad que Daniel termina de construir esa historia que yo escribí, porque Daniel me dice, mira, para mí Vladimir es esto. Y yo dije, no era lo que yo había pensado, pero me gusta, me gusta. Eh, y bueno, porque el cine a ver, em, yo habría sido un necio si me hubiera atado al guión. El guión es una cosa móvil, variable, que hasta el último día de rodaje atraviesa reformas, modificaciones y se va ajustando a través de los personajes desarrollados por seres humanos. O sea, deja de ser una letra negra sobre un papel blanco el guión. Claro, es esto que vos acabas de explicar, ¿no? Lo que traen los actores y lo que cada uno aporta a esa, y estar abierto, ¿no? A la posibilidad de ese aporte, que es la verosimilitud, además del personaje, ¿no? Ahora, Vladimir tiene momentos metafísicos, muertes misteriosas, apariciones del más allá. ¿Cómo fue el proceso de cruce de géneros? Mira, a ver, yo creo, ¿no? La Porque decisión, digamos, ¿no? De este cruce de sí, géneros. pero si yo hago una hermenéutica de mí mismo, es como que no lo voy a conseguir. Pero sí te puedo decir que, eh, como cinéfilo, yo, no sé, veo 10 películas por semana Ujú. y no me conforma. O sea, yo soy un gran consumidor del cine y ahora tenemos la posibilidad de las plataformas, pero anteriormente, miércoles, sábados y domingos, yo iba al cine a ver algo, no importa. Claro, Hasta me quedaba corto con la programación, pero igual tenía que ir y veía La Momia. ¿Ves? O claro. sea, yo tenía que entrar a una sala y ver una película. Yo creo que hay una acumulación ahí que va quedando en el inconsciente, Mm, que en el momento de escribir y luego, después de cuando ya lo ejecutás y lo dirigís, pesan todas esas experiencias. mm, Eh, pueden ser experiencias que tienen que ver con lo actoral, ¿no? Admirar mucho a un actor, no sé, ponele Marlon Brando, pongamos un nombre. ujú. O admirar mucho a un director, Christopher Nolan, o Federico Fellini, o Kusturica, Sí. y yo creo que cuando vos te sentás a escribir y después cuando te sentás y mirás lo que escribiste, no están directamente citados, pero son fantasmas que andan por ahí en el guión. Mm, Son fantasmas, están en tu inconsciente, y cuando estás dirigiendo y das una opción, a mí no me gusta la palabra dirigir, o sea,
Yo a Daniel Araoz, yo no lo dirijo, no. Nosotros conversamos y yo te doy una opción y vos me das otra. Por eso esta película está buena, porque, y las otras que hice, mantengo el mismo concepto. No me gusta la palabra dirigir, no me gusta. No, el tránsito se dirige, qué sé yo. No, Claro. Pero es porque vos tenés que tener una simbiosis con el actor. Iba a decir con tu actor, con mi actor, y también está mal, porque no es propiedad mía ni de nadie. Pero yo a los actores, yo los amo, los quiero, son hermanos míos en el proceso creativo. Claro. No es que yo dirijo. No. Y llegamos a una conclusión. Lo mismo con el equipo técnico, lo mismo con el equipo de producción. Para mí somos hermanos en una quijoteada. Somos Quijotes ahí rompiendo el viento. Y bueno, me fui por las nubes. En el mismo camino, o sea, es una creación colectiva, ¿no? Donde, bueno, hay un director, hay un productor, pero hay un equipo que va en esa dirección, ¿no es cierto? En esa línea argumental, por lo menos. Ahora, con el resultado final a la vista, ¿no? Con Vladimir ya terminada, ¿qué ves allí? ¿Con qué se va a encontrar el público a partir de mañana? Mira, es una película que mantiene un suspense de principio a fin. El que vaya a buscar a Araoz para reírse, no se va a reír, aunque por momentos hay pasos de comedia, pero hay un Araoz, hay un Daniel estupendo, genial. Yo creo que lleva su trabajo a un plano descomunal, en mi opinión. Después cada uno que lo vea lo dará la suya. Pero es una película que te atrapa. Es una película al mismo tiempo que al entrecruzar varios géneros te desacomoda. No vas a estar sentadito cómodo en la butaca plácidamente, sino que te genera muchos signos de pregunta que se van a ir resolviendo hacia el final de la peli. Con eso refuerzo lo que dije al principio, que tiene un suspense de principio a fin, y con una fotografía muy, pero alucinante, muy buena. Muy buena, sí. La foto es tremenda. La actuación de los chicos, las chicas, la verdad que dejaron todo. Además de, bueno, Daniel es el protagonista, pero está Carlos Belloso, María Eugenia Reigón, Marcelo Melingo. Marcelo Melingo, bueno, ayúdame, porque no me quiero olvidar de nadie, pero María Eugenia Reigón, Germán Baudino, está Diego Alonso. No, es un elenco realmente que me siento privilegiado de haber podido contar con ellos porque en definitiva uno tiene ganas de contar una historia, ¿no? Cuando uno hace una película, sí, claro. Y contar con estos intérpretes realmente para mí fue un lujo, un sueño. Así que Martín, lo que vaya a ver, sí, Martín Riunig, bueno, no adelantemos mucho más, dejemos el suspenso que tiene Vladimir y que la gente lo descubra a partir de mañana. Entonces, estamos en comunicación con Martín Riunig, artista visual y cineasta, director de este thriller psicológico con Daniel Araoz, Carlos Belloso, Marcelo Melingo y elenco que se va a ver en más de 30 salas de todo el país. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, merd, como se dice allí, con este estreno de Vladimir a partir de mañana entonces en salas de todo el país. Seguimos adelante en GPS Audiovisual Radio. Gracias a ustedes. Ese soy yo, cuando tenía 10 años. Y ese es mi barrio, donde nace la historia que les quiero contar. Acá hay una etapa que termina. Yo lo veo cambiado desde que te fuiste. ¡Frida! ¡Y vos estás en pedo! Es mi perra esa, déjenla. ¿Qué haces acá? Lo vas a cambiar de colegio. Juan, y mientras menos nos crucemos, mejor para él y para todos. Te miran todo el movimiento, a qué hora salís, cuántos son la familia, toda la movida y...
a tener el palo. ¡Hace algo vos también, señor! ¡Usted me tiene que ayudar! Frida. Sí, por eso lo conocen los muchachos. Enseguida se van a dar cuenta. ¡Nico! Pará, Lugo, ¿qué pasa? Dale, agarra con la guita. Dale, flaco, no la tires más y bajate del auto. ¡Correte o lo mato! ¡Nico! Nos hubiese gustado saber cuál era el último día de nuestra infancia. ¿A qué hora mañana? No precisé con Ofelia, pero yo creo que temprano, ¿no? Zack está ansioso por la inauguración del nuevo templo. Quiere que yo me encargue de los bautismos del domingo. Vamos a parar en la reserva. ¿No podemos ir directo? Puedo manejar yo si estás cansado. No estás para la ruta, Lenny. Me falta enseñarte cosas todavía. Caminemos. Seguro hay un pueblo cerca. Paciencia, Lenny. El buen señor no nos va a abandonar ahora. Bom dia! Posso ajudar você? Cualquier cosa que necesite usted, su mujer, me avisa. No es mi mujer, es mi hija. Elena. ¿Cuánto calcula? Necesito el repuesto. Si no lo consigo en Olaca... No se preocupe por nosotros, tenemos tiempo. ¿Y dónde son ustedes? De ninguna parte. Misionamos. ¡Alabado sea, Señor! ¡Alabado sea, Señor! Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Su mano ve con él. ¿Pero cuál es tu nombre? José Emilio. No te da el bocho, no te da el bocho, es eso. Al igual que a Lenny, Dios te dio un espíritu bello, poderoso. Me gustaría invitar a José Emilio a que venga a un bautismo aquí, donde el pastor Zack. Tenga cuidado con lo que le mete en la cabeza. En el pueblo hay muchos evangélicos, así como ustedes. Insistentes son. Si no fuera por mí, ¿dónde andaría, Lenny? ¿Qué sería de vos? El viento que arrasa, con dirección de Paula Hernández, aclamada en Toronto y San Sebastián. El viento que arrasa, estreno en salas jueves 21 de marzo. Estamos con el subsecretario de Cultura de Vicente López y director del proyecto Lumitón, Adriano Brucese. Su área está estrechamente vinculada al cine argentino. Él es impulsor de iniciativas como el programa Vecine Vecine del Cine York o el Museo Lumitón. Gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio, Adriano. Bueno, estás en plena actividad. En este mismo momento se está por exhibir Juan Moreira en el Cine York, así que gracias por atendernos. No, por favor, ¿cómo estás, Julia? Gracias a ti. Estamos viendo últimas imágenes del naufragio. Ah, bien. Y a las 20:30 Juan Moreira. Está bueno. Perfecto lo que decís. Y mañana, ya que estamos, El viento Sí. que arrasa, que acabo de última película de Paula Hernández, con entrada gratuita, que bueno, aquí en el Cine York. ¿Cómo va? Gran película el viento que arrasa, ¿eh? Gran película. Gran película Bueno, de Paula. el ciclo Miradas Argentinas se lleva a cabo en el Cine York y pone en valor la obra de cineastas fundamentales, ¿no? Recién mencionabas a Eliseo Subiela, pero también Leonardo Fabio, Adolfo Aristarain, Pino Solanas. ¿Cuál es el objetivo y cómo evaluás la respuesta del público? Una aclaración solamente para la audiencia. El Cine York es nuestro centro de operaciones principales porque tenemos funciones de miércoles a domingo, a veces también tenemos los martes, pero normalmente viernes a domingo, pero también en el Centro Cultural Munro, que es el viejo Cine Astral, sobre la calle Vélez Arfield y a muy poquitas cuadras de la Casona de las Estrellas de Lumitón. También tenemos proyecciones. Ese es un centro cultural llamado hoy Centro Cultural Munro, y allí también hay funciones los jueves y domingos. Hecha esta pequeña aclaración, o sea, no solo el York, sino también que llevamos el cine hasta Munro también, y en ese cine
proyectamos la misma cartelera, digamos, que promovemos, o la misma curaduría que promovemos aquí. Ajá. El objetivo fundamental, nosotros permanentemente curamos cine nacional porque nos parece que es una manera, obviamente, de abrazar nuestra cultura, nuestro patrimonio cultural. Es importante, pues nuestro cine habla de nuestra soberanía, habla de nuestra identidad, habla de nuestra libertad, habla de nuestras contradicciones, de nuestros logros y de nuestra historia también. Entonces, es impensable que una gestión del Estado o municipal, mejor dicho, como esa que se lleva adelante desde el Lumiton y la Secretaría de Cultura, uno no promueva, y en una ciudad de cine UNESCO, a nuestro cine nacional. Así que la primera razón es esa. Es cierto que en estos meses hemos potenciado esta idea, porque vos sabés que con el correr de los meses hay cada vez, y de los años, digamos, cada vez menos pantallas. El gran problema del cine nacional es que no hay pantallas para ver cine nacional, porque hoy el negocio del cine pasa por otro lado, no por la venta de la entrada, sino por la venta del pochoclo. Nosotros no queremos entretener, nosotros no queremos distraer, nosotros queremos generar trama cultural entre los vecinos, digamos, entre la comunidad de vecinos y la comunidad de artistas. Por eso normalmente después de las películas hay diálogos abiertos. Fíjate que en esta proyección ahora termina la película, está Noemí Frenkel para hablar, protagonista junto a Lorenzo Quinteros de Últimas Imágenes del Naufragio, y también está Marcela Sáenz, que fue la editora histórica, compaginadora histórica de Liceo. Entonces la respuesta es maravillosa, el cine está lleno, 180, 200 personas, 170, 270, es decir, el cine no baja de ahí. Entonces hay una necesidad y un deseo muy grande de ver nuestro cine nacional, y me parece que cada tanto, en algunos contextos, viene muy bien repasarlo, y como bien decías vos, ver películas hace más de 30 años, como puede ser la obra del Liceo, irse más lejos todavía, como el otro día que vimos 2 películas, Circe y Don Segundo Sombra de Antín, y hay mucho interés, y lo que llama mucho la atención, no me llama la atención a mí, pero a la gente le llama la atención, es que hay mucha juventud reviendo estas películas. Entonces hay un enorme interés por ver nuestro cine nacional más allá de las plataformas, hay muchas ganas de ver cine nacional en comunidad, en el cine, con la luz apagada, compartiendo una experiencia. Me parece que hay algo alrededor de eso, de esa mística o de esa magia o de ese simplemente hábito cultural que nosotros más grandes estamos acostumbrados, que se está produciendo hoy en estos días por acá, y del cual estamos muy felices, por otra parte. Claro. Bueno, justamente por aquí pasó en algún momento Victoria Solanas cuando ustedes hacían el ciclo dedicado a Pino, a su padre, y nos hablaba de esto, de la repercusión del público joven que no había visto nunca una película de Pino y que se mostraban sumamente sorprendidos y felices, ¿no? De poder tener acceso a este tipo de artistas, ¿no? Totalmente, ¿no? Porque aparte, ¿sabes qué es lo que les pasa? Mira, nos pasó con Victoria justamente, terminamos de ver Sur, película que yo amo y la tengo ahí en el tope total, porque no es una película que amo por cómo está hecha, por todo, digamos, por la obra de Pino, pero digamos es una película que habla de un exilio interior, de un exilio para adentro, ¿no? Del exilio que se vivió puertas adentro en la época, en el último proceso, en la última dictadura, y que venga alguien de 20 años y que te diga muchas, pero muchas gracias. ¿Por qué? Porque terminé de entender nuestra historia. Hay algo que termino de entender, que si bien mis papás me lo explicaban, hay algo que termino de ver con la película, visualizar y terminar de hacer clic. Y eso pasa normalmente con todas las películas, es decir, estamos muy contentos en ese sentido. Por un lado, de que haya mucho deseo de acercarse por estas cuestiones, más allá de los gustos personales de cada uno, por qué tipo de cine ver, y que entiendan que el cine cumple esa función también, y que nuestro patrimonio cultural tiene que ver con eso, que es aquel que nos cuenta, aquel que habla de nosotros, aquel que tiene que ver con nuestro ADN, con nuestra identidad, en fin, con nuestra soberanía, con nuestra libertad, con nuestras contradicciones, con todo lo que entra allí. Y es hermoso, es realmente hermoso, porque uno creería que aquellos de 20 años hoy solamente están en las plataformas o viendo películas en distintos dispositivos. No, está lleno de pibada viendo cine en el cine. Entonces también se produce algo intergeneracional, porque en las charlas abiertas después tenés a alguien de 70
comentando algo que le resulta contemporáneo su historia, pero alguien de 20, no sé, es muy interesante cómo estamos tejiendo cultura, me parece a mí, es muy lindo. Sí, sumamente interesante. Nosotros tenemos referencias de todo el trabajo que ustedes vienen realizando y de, bueno, lo que está pasando allí en el Cine York y ahora también en Munro, lo cual es doblemente para celebrar por partida doble, ¿no? Porque abrir más salas, más posibilidades de ver cine argentino en momentos donde está ocurriendo todo lo contrario, es muy, muy importante. Ahora, la preservación del patrimonio es otro de los aspectos, bueno, es uno de los aspectos históricamente descuidados, ¿no? En los organismos culturales nacionales. ¿De qué manera contribuye la usina Lumitón a recuperar y restaurar los archivos históricos? Perfecto, está buena la pregunta, si me dejas explayarme un poquito ahí. El archivo es fundamental. Lo primero que hicimos en el año 2015 fue poner en valor la Casona de las Estrellas, que era la casa donde Enrique Telemaco Susini y los locos de la azotea soñaron la productora Lumiton, es decir, ellos compraron esa casona y a partir de ahí construyeron. Entonces lo primero que hicimos fue poner en valor esa casona para poder pensarla como un centro de operaciones, o mejor dicho, como una usina, que es como funciona. Dando talleres, organizando los ciclos, y allí había material, porque había un museo que estaba, gracias al esfuerzo de los vecinos de Vicente López, que en su momento, allá a mediados de los 90, lo habían abrazado y habían logrado que el espacio sea declarado monumento histórico. La realidad es que aún así no estaba en condiciones, le faltaba mantenimiento. Encontramos los planos originales de la casona y decidimos restituirla a lo que era originalmente. Es decir, el cuarto donde había dormido Nini Marjal, el living donde se escribían los guiones de los Martes Orquídea, es decir, empezar a entender qué lugar ocupó dentro de nuestra historia nacional ese espacio. Entonces lo primero que empezamos a preservar y a recuperar fueron alguna documentación, lo cual también nos permitió después escribir un libro, digamos, poder llevar adelante un libro en donde está toda la información de Lumiton, todos los documentos de Lumiton. Salimos a comprar todos los pósters, porque no había ningún póster de la productora. Hoy hay 88 pósters de las 102 películas que se filmaron a lo largo de 2 décadas y media, y luego empezamos a hacer un trabajo más profundo en relación al material fílmico. Había muy poco en la casona, pero inmediatamente cuando el proyecto empezó a tomar visibilidad, empezó a haber mucho aporte de muchos vecinos, algunos cineastas venidos de los 70 de cine experimental, como Horacio Valeregio, o la colección de Tadeo Borowski, que fue el primer director artístico que tuvo los sucesos argentinos. Entonces, o material de Macarius, fotógrafo, director experimental, es decir, empezó a llegar un montón de material y empezamos a catalogarlo, empezamos a ordenarlo, preparamos uno de los ambientes con el frío y adecuarlo para las necesidades antihumedad que necesita un espacio de esa naturaleza. Y empezamos a producir los elementos como para poder visionar ese material con un proyector 35, con un proyector 16, con salas que nos permitan trabajar en ese sentido, con las mesas que nos permitan revisar esos materiales. Y a partir de ahí empezamos a poner en valor un montón de colecciones. Trabajamos sobre los archivos de García Ferrey, todo lo que era animación de Hijitus, y bueno, toda esa serie de cortometrajes que siendo niños allá a mediados de los 70 uno salía corriendo del colegio para su casa para poderlos ver. Hay un trabajo maravilloso que tiene que ver con el archivo, con la historia que estamos llevando adelante. Nos asesoramos y incorporamos al equipo personas que tenían más experiencia que nosotros, pero inmediatamente uno va aprendiendo. Lo más importante, y actualmente estamos, esto me parece que cierra, estamos trabajando sobre la restauración digital de 3 películas, de 3 títulos de Lumiton, como primera avanzada para poder recuperar ese patrimonio, claro. Exactamente, pues las películas de Lumiton están desparramadas, algunas tienen el Museo del Cine, algunas tiene la Cinemateca, algunas tiene la Cinemateca del Inca, digamos. Sí, algunas están en manos de coleccionistas privados, otras la mayoría, ni se sabe dónde, pero bueno,
El trabajo que ustedes están realizando es Sí. realmente formidable, da para hablar muchísimo más, así Así que es. te vamos a convocar en otra oportunidad. Adriano Brucese, muchas Bueno. gracias por este encuentro aquí en GPS Audiovisual Radio. Vamos a seguir muy de cerca, muy atentamente las propuestas del área de cultura de Vicente Gracias, López Julia. vinculadas al audiovisual argentino. Y bueno, felicitaciones por este trabajo y sobre todo en este momento, donde no es lo más común, diría No. que es casi inusual llevar adelante este tipo de propuestas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Julia. Un abrazo y es importante lo último, lumiton.ar. Sí. Allí van a poder encontrar a nivel plataforma todo el proyecto, todo lo que estamos restaurando, todo lo que estamos haciendo, a dónde apunta el proyecto, por qué ser un proyecto elegido por UNESCO, y además una filmografía hermosa, nacional. En este momento hay un ciclo de Aristarain para ver, para revisar gran parte de sus películas, y también hay otras joyitas por ahí muy interesantes internacionales para revisar. Muchas Seguiremos gracias. entonces atentamente. Muchísimas gracias. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Tengan fe en mí. Tienen que creerme. Ustedes, desesperados, entréguense. Olvídense de la medicina, la ciencia. Esas son supersticiones. Adórenme. Destrúyanme. Háganme inmortal. El Santo, una película de Agustín Carbonere. Premio a la mejor película en la competencia internacional del Bafisi. El Santo. Estreno solo en salas. Un día que estaba yo con mamá charlando en el toilet, ella se pintaba, era una mujer muy bonita, y yo, como me salió naturalmente decir de alguien que era un judío de mierda. Mamá me agarra y me dice, no digas eso porque tu padre es judío. Las dos Mariette, una película de Poli Martínez Kaplún. Estreno mundial, Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Mañana, jueves 11, se estrena Las dos Mariette, documental con dirección, producción y guión de Poli Martínez Kaplún. Es la reconstrucción de una memoria familiar que nos interpela al hablar básicamente sobre nuestra identidad. Tras su estreno en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Las dos Mariette llega ahora a la sala del Atlas Patio Bullrich en su primera semana de exhibición. Estamos con Poli Martínez Kaplún. Muchas gracias por acompañarnos, Poli. ¿Cómo estás? Bien, gracias a vos, Julián. Bueno, Las dos Mariette plantea, sin decirlo, la incógnita de cómo nos transforma la historia de nuestros ancestros al traerla al presente. ¿Qué te llevó a abordar este tema? Bueno, yo creo que vengo trabajando ya en este tema a partir de sobre todo de mi segunda película que se llama La Casa de Vance, que es la historia de mi propia historia familiar. El disparador de esa película es la decisión de mi hijo de hacer su bar mitzvah,
que es el rito de iniciación judía a la adultez, que a mí me sorprendió cuando él vino a mí y a su padre a contarnos esto de su decisión, porque nosotros no tenemos en nuestra casa tradiciones judías. Y cuando fui el padre sí, yo siempre fui agnóstica y nunca tuve tradiciones en mi familia. Y cuando fuimos al templo, ahí me preguntaron si yo era judía. Y la decisión de él me hacía preguntarme a mí también qué pasaba con mis propias tradiciones o mi raíz judía, que yo vengo de origen judío del lado de mi madre. Eh, y también me di cuenta, eso me hizo darme cuenta que yo conocía muy poco sobre mi historia familiar. Y en todo caso, si yo le podía decir que tenía madre judía, que era yo, bueno, ¿qué había pasado con ese judaísmo en mi familia? Porque nosotros no teníamos tradiciones. Entonces, eso, ahí yo salí en una búsqueda también, a partir del documental, a través del documental sobre la historia de mi familia, del judaísmo, de por qué yo no sabía sobre esta historia, esa interrupción, eso que me había llegado, que era un legado de silencio, digamos, una historia que se había transmitido, y esos son los temas de este segundo documental. Entonces, alguien me cuenta, bueno, viendo el documental La Casa de Vance, seguramente a vos te va a interesar la historia de Mariette, que es la protagonista de la película Las dos Mariette. Mariette Diamant, sí. Mariette Diamant, que tiene justamente una historia oculta. Ella recién a los 70 años empieza a hablar de su origen, también de su origen judío. Ellos vienen de la Segunda Guerra, se convierten al catolicismo, con la singularidad de que nunca vuelven a hablar de ese pasado de refugiados, de perseguidos judíos en la Segunda Guerra. Si no se escapaban, los deportaban, los mataban. Y vienen a la Argentina con papeles porque se convierten para poder venir a la Argentina, y no se vuelve a hablar de este tema del judaísmo. Son ya católicos franceses, tenían un origen en realidad de judíos franceses, pasan a ser católicos franceses y así se presentan ante la sociedad a la que quieren pertenecer. Ellos van a integrar lo que sería la aristocracia argentina de ese momento, ¿no? Esa es la historia de Mariette, que suena con esta segunda película. Claro, ahora, ¿por qué Mariette Diamant y no otra? ¿Qué te llevó a tomar la decisión de que fuera ella, que justamente este secreto que guardó durante tantos años, décadas, y que bueno, de algún modo tiene que ver con tu propia historia familiar, ¿no? Pero ¿por qué Mariette? Bueno, la historia de Mariette es muy particular. Sí, la historia de Mariette es muy, muy particular porque ella mantuvo este secreto muchos años. A mí enseguida me interesó la historia de ella, pero sobre todo que ella ya había empezado a hablarlo. Ella a los 70 años conoce a una persona que se llama Len Gutkowski, que la invita a unas reuniones de sobrevivientes franceses, la reconoce como sobreviviente francesa, emigrada a Argentina, algo que Mariette no sabía de ella misma. Ahí ella se encuentra con un grupo de gente judía que vino para esa época, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, ella finalmente esto resultó en un libro, todas estas reuniones con esta gente, y libros con capítulos de historias de cada uno. Uno de esos capítulos es la historia de Mariette. Y lo que a mí me interesó particularmente de la historia de Mariette es su historia, pero también por qué Mariette, lo dice en el libro, no podía contarlo en su círculo, le costaba tanto salir a la luz, digamos, hablar de esto y que los demás escucharan esto. Ella decía en el libro que la gente no quería que ella hablara. Entonces, bueno, hoy en día que no puede hablar de una historia que sucedió hace 80 años, de estos orígenes, orígenes de guerra, de trauma, de judaísmo, ¿por qué? Eso es lo que a mí
eso es lo que yo quería descubrir a través de la película. Ujú. Que hablaba también en algún modo de la vigencia de los prejuicios y de la estigmatización, ¿no? Que aparecen ahí en la película. Sí, claramente aparecen muy reflejados, afloran así a un primer plano, ¿no? Bueno, mañana se presenta a las dos Mariette el documental sobre la identidad que cierra una trilogía, ¿no? Iniciada con Lea y Mira dejan su huella y lo que mencionabas recién, La casa de Bansi. ¿Qué reflexión buscas que deje en el espectador las dos Mariette? Yo, esto de la identidad, viste que es un término bueno, las identidades, la identidad religiosa, la identidad de género o la identidad, yo discuto un poco esa terminología, ¿no? Porque acá no creo que se trate de el tema de su identidad religiosa o de pueblo que ella pueda tener. En todo caso lo veo como algo más amplio, como un tema porque le pudo haber sucedido, le sucede a ella como eh, digo, como en tantas regiones del mundo, ¿no? Y con tantos problemas de prejuicio, de estigmatización y de trauma también, más allá de los pueblos reprimidos. O sea, ¿qué pasa con la gente cuando tiene que sobrevivir a estos traumas y cómo hace para enfrentarlos? Y después, ¿cómo hace para transmitirlos? ¿Cómo las generaciones subsiguientes se enteran que portan ese trauma encima? Porque aunque no estén las palabras, esas vivencias se transmiten, encuentran su manera determinada de estar sobre nosotros. Bueno, la película yo creo que habla mucho de eso, de qué manera nosotros portamos lo que nuestros antepasados han vivido. Y es una historia de migración, es una historia de la Argentina, es una historia de la Segunda Guerra, probablemente de judaísmo también, porque está ese tema también. Ujú. Bueno, recomendamos fervorosamente encontrarse con las dos Mariette, este documental de Poli Martínez Kaplún. Desde mañana se exhibe en el Atlas Patio Bullrich. Es la historia de un silencio, de un drama, de un trauma, de encontrarse, de buscarse, de buscarnos. Y es un testimonio de la reconstrucción de una memoria familiar enterrada. Gracias por acompañarnos, Poli. Un beso muy grande. Muchas gracias a vos, Julián. Placer. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Esta es la historia de mi odio. Soy supervisor de impresiones. Hace poco, la plaza de gerente quedó libre y yo la solicité. Soy la nueva de Recursos Humanos. Parece que va a ser un gran día para todos. Opción ahí porque es hijo de no sé quién, porque está bonito. Era obvio que le iban a poner a él. Mucho justo. Ni tú ni yo teníamos oportunidad, no estábamos en la terna para el puesto. ¿Ya? Cuñado. No es importante que tu marido sea hermano del que más odia en todo el mundo. Esta es una empresa cordial. Te tienes que calmar. Aguanta. ¿Aguanta? ¿A quién hay que volar? Unos debieron combatir tiranías, otros debieron combatir reinos. Tú y yo somos bros, ¿no? No aspiro a la revolución. No eres tan especial. Como nosotros. No hagas nada. No tengo plan, Parurito. No tengo plan. ¿Estás diciendo que yo le puse una bomba a mi coche? ¡Yo soy imbécil! Hay dos tipos de personas en este mundo. ¿Cuál eres tú? Mariquita, Mujer Revolución será la película de clausura del ciclo Directoras Argentinas, organizado por GPS Audiovisual y Género DAC en el Cine Arte Cacodelfia el martes 16 a las 19.
Estamos con Sabrina Farshi, directora de Mariquita, Mujer Revolución, su más reciente estreno, un ensayo documental sobre la vida de Mariquita Sánchez de Thompson, protagonizado por Zoe Gotuso y Mayra Bonard. Gracias por estar con nosotros nuevamente, Sabrina, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Julia, qué alegría. Bueno, Mariquita trata de la vida de Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? A través de estas dos protagonistas que vos elegiste. ¿Qué te llevó a plantear la necesidad de contar la historia con este desdoblamiento de dos actrices? Bueno, me pareció que Mariquita, primero que vivió muchos años, vivió 84 años, algo muy particular, sobre todo una mujer del siglo XIX, y entonces había como varias Mariquitas adentro de una, distintos momentos de su vida, y me parecía que estaba bueno diferenciar una primera etapa como más rebelde, y otra más desde su adultez. Entonces, la rebelde joven la encarna Zoe Gotuso, que pone la voz, ¿no? Sobre todo la época de ella, es cuando es lo del himno, ¿no? Que ella es parte de las revolucionarias del 25 de mayo. Y después Mayra, que ya es en su adultez y que pone el cuerpo. O sea, me gustaba como hacer esa diferenciación, ¿no? Y ellas dos son dos artistas que digamos que esos son como sus fuertes. Ajá. ¿Y qué buscabas en ellas, digamos? ¿Qué aspectos diferentes te aportaban para la construcción de estas versiones de Mariquita? Bueno, primero no buscaba, o sea, ni que se parecieran, porque tampoco hay muchas imágenes de Mariquita. O sea, primero que hay un solo daguerrotipo de ella cuando ya es muy mayor, pero después hay un montón de cuadros y en todos es muy diferente, es como si hubieran hecho versión libre, entonces no hay una manera de decir, bueno, es así o es así. Pero me interesaba como mostrar que Mariquita es una mujer contemporánea, que es una mujer que más allá de la época que vivió, ella, su obra, siguen hoy muy vigentes, por eso me importaba que fuera, por ejemplo, bueno, Zoe Gotuso y dejarla con su pelo actual y que se vean sus tatuajes. Mayra también tiene muchas escenas donde ella trabaja con la performance física y interactúa con un video, ¿no? Están esas cruzas de época donde creo que aporta un sentido de contar esto de que Mariquita es una mujer que trasciende su época. Ahora, bueno, hablando de Mariquita concretamente, ¿qué te atrajo de ella? Esto de que sea una protofeminista, que sea una mujer de otro siglo. No, o sea, que sea de otro siglo, en realidad cuando supe de ella me distanció mucho, o sea, pero la verdad que metiéndome en su historia y conociendo toda su vida, que está muy, muy bien escrita en el libro de María Sáenz Quesada, ahí es donde dije, pero esta mujer es de hoy, o sea, que podía corroborar que sus luchas eran las mías de hoy y de mis compañeras. Era de encarar la vida, su pasión, no sé, su búsqueda. Me sorprendió muchísimo su libertad, y cómo no se quedaba con la fácil, ¿no? O sea, que ella fue, de alguna manera, las cosas que no le gustaban, las trató de transformar poniéndole la pluma y el cuerpo. Todos exilios también, y un montón de dinero, y un montón de despedidas, digamos. No sé, me sentí muy identificada. ¿Y esto lo fuiste descubriendo con la investigación o también al decidir darle esta forma a la película? No, con la investigación, o sea, surge de la investigación, pero lo que fue muy curioso es que cuando empecé a investigar, me junté con
con investigadoras, una de ellas que está en el documental, y me di cuenta que había como un grupo de adoradoras de Mariquita, o sea, que no me había pasado solamente a mí, sino que ese asombro y esa ligadura que teníamos con el personaje le pasaban a un montón de otras mujeres sobre todo mujeres que habían tenido contacto con la historia de María Sáenz Quesada, que después igual aparecieron un montón de otros libros de investigación sobre la historia de las mujeres. Hay varios estudios donde Mariquita no es la única, por supuesto, pero bueno, Mariquita es muy emblemática, por eso también era parte del Salón de las Mujeres. ¿Y qué conclusión o qué legado deja la película? Bueno, primero te diría que lo que más resuena cuando la ven los espectadores es esta cosa de cómo no aprendí esto antes, cómo me ocultaron esta información, cómo el personaje de Mariquita no supe tanto más, o sea, más que fue la chica que prestó la casa para cantar eventualmente el himno, ¿no? Que es lo que uno sabe, en realidad, que esto es todo, y en realidad decís, pero eso en una clase, o sea, hizo tan poquito y sin embargo, entonces, ¿por qué me lo mencionás? Pues tampoco es tanto, ¿no? O sea, sí. la casa en esa época para cantar una canción prohibida, como en realidad lo era, porque el himno era en realidad la canción que cantaban aquellos que creían en la libertad, porque hasta ese momento éramos parte del Reino de España. Entonces sí, probablemente habrá sido muy, muy peligroso cantar el himno en una casa privada. Era muy jugado. Bueno, para saber mucho más entonces sobre Mariquita, los invitamos muy especialmente a la clausura del ciclo Directoras Argentinas con la proyección el martes 16 a las 19 en Cinearte Cacodelfia de Mariquita, Mujer Revolución. Y allí estará Sabrina Farshi también para conversar con las y los espectadores. Les agradecemos muchísimo acompañarnos y con esta proyección se cierra el ciclo Directoras Argentinas, esta etapa del ciclo donde realizadoras, productoras y actrices y mujeres revolución como la propia Sabrina Farshi nos dan su mirada del mundo y dejan su huella dentro del cine argentino. En este momento que necesita hoy más que nunca del apoyo de las y los espectadores. Por eso nos vamos hasta el próximo miércoles con estas 3 palabras que son una declaración de principios. Vean cine argentino. Hasta la semana que viene y gracias por acompañarnos. Un beso grande, Sabrina. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento.